Ya, ¿quién le falta la prueba? ¿Apellido, señor? Castro. Castro Joaquín. ¿En qué estábamos? Se están revisando la prueba. Mientras tanto, ¿en qué estamos? Diferencial total. Perfecto. ¿Alguna duda con respecto al diferencial total? ¿Duda, pregunta, consulta, observación, inquietud? ¿Cuántos ejercicios hicimos de diferencial total? ¿Hicimos 1, 2, 3? Como 3. O sea, ¿está claro o habrá que hacer otro para que les quede más claro? ¿Otro? Perfecto. Ejercicio de diferencial total para que les quede más claro. Pero hagámonos un porcentaje. Hagámonos un porcentaje. ¿Sí? Hagámonos un porcentaje. Por ejemplo, a ver, una función de costo cualquiera. ¿Sí? A ver, si algo, claro, vamos a hacer una contraria. 0,56 x elevado a 2 séptimos y elevado a 5 séptimos. ¿Ya? Una función, ¿sí? De producción, de costo, lo que sea. ¿Sí? Entonces, inicialmente se tiene una función le vamos a colocar de costo, ¿ya? De costo. Una función de costo. ¿Sí? Ya, inicialmente se tiene ya, si X0 aumenta en un 5%, pregunta, ¿en cuánto debe variar? Y para que el costo no varíe. Bueno, por ejemplo, ¿Puedo hacer una que varíe? El que hizo al último era da igual. perfecto, ¿cuánto quiere que varíe eso? No sé yo, ustedes saben. Digamos el número.
500, 800, 1200, 100. 800 ya. Para que el costo aumente en 800 unidades de costo. Esta función, donde tú tienes, está en pesos, en dólares, ¿ya? Y yo quiero que aumente, pero en 800, ¿ya? O sea, mi costo inicial, que tengo un costo inicial, me aumenta en 800 nomás, ¿ya? Perfecto. Bueno. Arriba. ¿Cuál? Ahí. Mire, veamos las variaciones. Primero vamos con las variaciones, ¿sí? Primero, el X varía. La variación del X, ojo, la variación del X es el X inicial, ¿cierto? Menos el X final menos el X inicial, ¿sí? Esa es mi variación. X final menos el X inicial. Esa es mi variación, ¿sí? ¿Cierto? Ya. ¿Cuál es el X inicial? X0. ¿Cuál es el X final? Ojo, inicialmente yo tenía X0, que no es un número, es una variable, ¿sí? Ahí está la gracia del ejercicio. Yo inicialmente tenía X0, y esto lo tengo que aumentar un 5%. ¿Cuál es el 5% de X0? Bueno, podría calcular el 5% y sumárselo. O bien, podría calcular el 105% de X0, que ese es el 100 más el 5% aumentado, ¿cierto? Ya. ¿Cuál es el 105% de X0? 1,05 X0. 1,05 X0, ¿cierto? Regla de simple, multiplica cruzado, S por S, lo divide por S, ¿cierto? Y efectivamente le queda 1,05 X0. Entonces, mi X final es 1,05 X0, mi X inicial es X0. ¿De cuánto fue la variación? Aquí hay un 1, un X0. Entonces 1,05 X0 le resta un X0 y le queda 0,05 X0. Positivo. Aumentó. Esa es la variación del X. Ahí está. La variación del Y. Inicialmente tengo Y0, pero el Y final no sé, pues si eso es lo que me está preguntando. Eso es justamente lo que me están preguntando, la variación del I. Por lo tanto, la variación del I no tengo la menor idea. ¿Cuánto es? Ya, la variación de la función. ¿Me la dan? Sí. Ahí está. No quiero que el costo se mantenga, yo quiero que el costo aumente. ¿En cuánto? En 800. 800 unidades de costo, pueden ser dólares, pesos, euros, etc. Entonces la variación es 800. Positivo, porque yo quiero que aumente. Entonces, ojo, la fórmula del diferencial total es la variación del costo es igual a la derivada del costo, la derivada parcial en X, en el punto inicial, X0,0, por la variación del X0, más la derivada de Y, X0 y 0, por la variación de Y. Entonces, esa variación la tengo, esa variación la tengo, esa variación, la variación de Y es la que yo no conozco, es la que justamente se me está preguntando. Y entonces ahora me falta lo que decía usted, las derivadas parciales de la función
evaluado en el punto original, que en este caso es x0 y 0. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Derivar la función y evaluarla en x0 y 0. Ya, derive. Derive esa función con respecto a ella. Por ejemplo. Entonces vamos a derivar con respecto a x, 256 por 2 partido por 7, x elevado a 2 séptimos menos 1 es menos 5 séptimos por y elevado a 5 séptimos. ¿Sí? Eso es. Eso me da una fracción 256 dividido por 7. Me da 0. Ya, entonces eso me queda 256 por 2, 512 partido por 7. Y esto me queda y partido por x y todo eso elevado a 5 séptimos. ¿Bien? Bien. Y ahora esa derivada hay que evaluarla en el punto original, en este caso x0 y 0. Entonces ahora, esa derivada parcial hay que evaluarla en x0 y 0. ¿Cuánto le queda? 512 partido por 7 y 0 partido por x0 elevado a 5 séptimos. No, se fijan los valores en el punto. Y eso me dio. ¿Ves? Ahora, cuando uno le coloca numeritos, y uno le coloca numeritos, y eso lo puede calcular y le da un numerito. Pero aquí es más general, lo estamos haciendo con x0 y 0. ¿Sí? Entonces, por eso me queda con x0 y con y0. ¿Ya? Perfecto. ¿Está claro, no? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Ya. Y ahora hagamos lo mismo, pero ahora derivemos con respecto a y. Tomen la función y derívelo con respecto a y. ¿Qué le queda? 256 x elevado a 2 séptimos 5 séptimos por y elevado a menos 2 séptimos. O sea, 256 por 5, 180 partido por 7. Y aquí me queda x partido por y elevado a 2 séptimos. Y entonces ahora esa es la derivada de la función con respecto a y. Y ahora tiene que evaluar esa derivada en el punto x0 y 0, en el punto original. Entonces evaluamos esa derivada en x0 y 0. ¿Cuánto le queda? 1280 partido por 7. 1280 partido por 7. X0 y 0 elevado a 12. Ya. Y ahí está todo. Ahí está la variación del x. La variación del y es justamente lo que me están pidiendo. Ahí está la variación de la función. Ahí está la derivada evaluada. Entonces ahora todo eso reemplácelo en la fórmula. Reemplácelo. ¿Cuánto queda? Entonces, reemplazando, mira, la variación del costo, 800 por 300 es igual. La derivada de la función evaluada la derivada de la función con respecto a x. Esa 512 partido por 7 y 0 partido por x0 elevado a 5 séptimos. Por la variación del x, 0,05 x0. Más la derivada parcial de la función con respecto a y. S, 1280 partido por 7 x0 y 0, todo elevado a 2 séptimos, por la variación del y, que justamente eso es lo que me están pidiendo. Entonces ahí le voy a colocar delta y. Y ahí en esa ecuación despeje la variación del y, que es lo que le están pidiendo. Ya, despeje.
Listo. Y ahí está. Vamos a borrar aquí el inicio. Ya, desde 70 ahí. Mire, 800. Vamos a hacerlo con decimales, porque ahí vamos a tener que multiplicar ese 512 partido por 7 por 0,05, ¿cierto? Ya multiplique 512 dividido por 7 por 0,05. ¿Cuánto queda? 3,657, 3,66. Lo voy a hacer con dos decimales. Y elevado a 5 séptimos, y sub 0 elevado a 5 séptimos, x sub 0 elevado a menos 5 séptimos por x0, por ese x0 de ahí. Lo escribí negativo, porque ahora eso lo puedes juntar. Y acá, en 1280 partido por 7. ¿Dónde sale ese x5? Después del 0,05. Ese es ese. Esos numeritos los junté, me dio ese. Y eso lo expresé como potencia, porque ahora voy a juntar esos dos x0. ¿De dónde sale el x0 de abajo? Ese. De la variación del x0. Lo que tenía escrito aquí y lo borré. Que era el x final menos el x inicial, y eso era un 0,05. Ese fue ese que está ahí. Ese. Lo había escrito, pero lo borré. Partido por 7, y aquí le queda el x0 elevado por séptimo y elevado a menos 2 séptimos por la variación del x, que es el que quiero despejar. Ya, despeje. Fíjense que aquí le queda 800, esto le queda 3,66 y elevado a 5 séptimos, y esto me queda x elevado a 2 séptimos, ¿sí? Más esa expresión que está allí. De hecho, eso lo voy a colocar como decimal para que concuerde con eso. 1280 dividido por 7. También dos decimales, 182,86. X0 y 0 y el delta X. Y ahora hay que despejar eso, ¿no? Ese lo pasa restando. Y ese lo vas a dividir. En esa cantidad tiene que variar. X sub 0. X sub 0, me faltan un 0. Faltan 0. Ahí sí. Ya. En esa cantidad tiene que variar aquí esa cantidad. Esa es la variación de I. En esa cantidad varía I. Ahora, si el 800 me hubiera quedado en términos de x0 y 0, ahí podría factorizarlo x0 y 0 y me quedaría un número, ¿sí? Con i0, y ahí podría sacar más o menos. Pero yo le puse 800. Entonces, por eso me quedo ahí ese 800 a secas. ¿Sí? Entonces, esa es la variación de I. ¿Sí? Ahí como queda en términos de x0 y 0 de velocímetros. ¿Ven? Eso, y ese es el diferencial total. Estos son los diferenciales totales. ¿Dudas, consultas, inquietudes?
Entonces, claro, siempre que le pidan un diferencial total o le pidan variación, entonces usted dice, diferencial total, si tiene que ir sacando las variaciones de cada una de las variables, ¿cierto? La variación de la variable X, la variación de la variable Y, la variación de la función y las derivadas parciales evaluadas en el punto inicial, ¿sí? Y ahí lo más probable es que le pidan algo, le pueden pedir la variación de la función. Eso me están pidiendo y tiene eso. Eso, tiene que variar en esa cantidad. No hay que darle explica. Sí, le puede colocar el I tiene que variar en, escribe esa expresión. Fíjate que en términos de X0 y 0. En esa cantidad, eso es un número. ¿Sí? Dependiendo del X0 y el 0, ¿cuánto vale? Eso es un número. Entonces, en eso tiene que variar el I. Entonces, se fija que eso es básicamente el diferencial total. ¿Sí? Tiene una función de dos variables, te hacen variar una, o te hacen variar las dos variables y te piden cómo varía la función, o te hacen variar una variable y varía la función, y cuánto varía la otra función, etc. ¿Sí? Ese es el diferencial total. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Consultas? A mí me gusta La variación de, no sé si era del X, ¿ya? como usted hace una tabla, yo no la hago con esa tabla. Lo que pasa es que le hago la tabla para sacar el porcentaje. ¿No? Es que, mira, las variaciones dependen de pronto. Mira. Es que ahí está, ojo, ahí está el problema. Supongo que tiene una función que depende de dos variables, X y Y, ¿ya? Y te pueden decir, mire, inicialmente tenemos 50 y lo vamos a aumentar a 60. ¿Te fijas? Ya. Entonces, ¿cuál sería la variación de mi X? Ya. ¿Cuál sería la variación? Imagínate, el X inicial son 50. Mi X final lo vamos a aumentar a 60. ¿Cuánto varió? 60, o sea, 50. 60 menos 50. 10 positivo porque aumentó. ¿Ya? Ya. Ojo, porque algunas veces te dicen, mire, inicialmente tenemos 50, no sé, bueno, por este variable capital, ya tenemos 50 miles de pesos y aumentó en 10. Entonces ahí te están dando la variación. No te dan el final, te dan la variación. Aumentó en 10. O sea, el final es 60. Pero ojo que de pronto te dice, mire, inicialmente tenemos 50 y aumentó un 2%. Y te lo dan en porcentaje. Entonces, ¿cuánto es la variación? Y ahí había que simple. Ahí habría que hacer justamente, porque te dan el 50, que es tu 100%, y ahí tendrías que calcular el 2%, o bien calcular el 102% y saber cuánto es el 50 más el 2% al tiro. ¿Sí? Entonces haces esa regla de simple y sabe al tiro de cuánto es el final. ¿Cuánto le da esa regla de simple? Se 102 por 50 dividido por 100. ¿Cuánto le da? 51. Le da 51. O sea, inicialmente tenía 50, aumentó un 2%, o sea, aumentó a 51. ¿De cuánto fue la variación? De 1. De 1. ¿Ves? Entonces, te fijas que, ojo cómo está redactado. Ojo cómo está redactado. Entonces, por eso tiene que tener cuidado con cómo está redactado para calcular la variación del X. Porque yo te puedo decir, inicialmente tengo 50.000 pesos, ¿sí? Y lo vamos a aumentar a 70.000 pesos. ¿De cuánto fue la variación?
De 20. Ya. Pero podría decir, tengo inicialmente 50.000 y lo vamos a aumentar en 70.000. ¿De cuánto fue la variación? 70.000. Lo puedo tener, inicialmente tengo 50.000 y lo voy a aumentar en un 5%. Entonces ahí tiene que calcular para ver de cuánto aumentó. Entonces ahí tiene que tener cuidado. ¿Ves? Perfecto. ¿Está claro con eso? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Inquietudes? Entonces ya con esto ya terminamos lo que es la materia de la derivada. ¿Sí? Y vamos a empezar con integral. ¿Sí? Porque ya fíjense que ya vimos máximo y mínimo, ¿cierto? Con, sin restricciones, derivadas de segundo orden, aplicaciones de la derivada, regla de la cadena, diferencial total. Pero ahora vamos a pasar al siguiente capítulo, que son integrales. ¿Ya? Antes de pasar al siguiente capítulo, que son integrales. ¿Está claro esto? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? Parece que está todo claro. Ya, listo. Entonces, fin a este capítulo y siguiente capítulo. Integrales. Ahora se va a poner entretenido el asunto. Integrales indefinidos. Ahora vamos a empezar con el capítulo de integral. ¿Usted sabe más o menos la idea de qué es lo que es una integral? La inversa de la La inversa de la derivada, justamente. Esas son las integrales, ¿sí? El método de integración, el método de integración es el proceso inverso a la derivación. O sea, cuando yo le hable de integral, lo que yo estoy haciendo en el fondo es lo contrario a derivar. Se supone que usted derivada ya se maneja, ¿cierto? Sabe derivar cualquier función y se sabe todas las propiedades y todas las derivadas de todas las funciones. Sí, ya, bien. Entonces ahora vamos a hacer el proceso contrario. ¿Sí? Le voy a dar una función y usted la tiene que integrar. O sea, tiene que buscar de qué función proviene, de modo que al derivarla obtenga la función que le estoy dando. Ese es el proceso, esa es la integración. El proceso inverso a la derivación. ¿Ya? La integral es de una función. La integral de una función f de x se denota o se escribe por dos puntos. Esa es la integral. Ese como gusanito que aparece ahí es el símbolo de la integral. Aquí tiene la función f de x, que es la función que yo quiero que integre, y al final aparece un dx que se llama diferencial. ¿Sí? Siempre todo integral va acompañado por su diferencial. ¿Por qué? Porque el diferencial te está indicando a ti con respecto a quién yo quiero que integres esa función. Entonces, cuando usted vea esto, ahí lo que se le está pidiendo es ese símbolo integral, la integral. Es el símbolo de la integral. Esa es la función
la función a integrar. Y ese es el diferencial. Ujú. Que de pronto mucha gente dice, pero el diferencial, ¿para qué lo escribo? No, es importante porque te va a indicar con respecto a quién yo quiero que integres esa función. Se fija de que en funciones de varias variables, cuando yo derivo, tengo que especificar con respecto a quién yo quiero derivar. Las derivadas parciales, acá también tengo que especificar con quién yo quiero que integre. Porque si no lo escribo, alguno podría pensar con respecto a X, pero otro podría pensar con respecto a Y, Z y cualquier de ellos. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el diferencial indica con respecto a quién yo quiero integrar. O sea, el diferencial indica la variable. ¿Cuál es la variable? Eso te está indicando el diferencial. ¿Ya? Indica la variable. Entonces, mire, cuando usted toma una función y la deriva, ¿qué obtiene? Otra función. ¿Cierto? Entonces, si yo tomo una función y la integro, ¿qué obtengo? Otra función. ¿Sí? A esa función que obtengo le voy a llamar primitiva. Entonces tenemos lo siguiente. A ese f de x uno le llama primitiva. F de x se le llama primitiva o antiderivada. ¿Sí? Y es tal que, y se cumple, obvio, si esta es la primitiva o antiderivada, y estoy haciendo el proceso inverso, si tomo esta función, la f chica, y la integro, obtengo esta f grande, pero el proceso inverso a la derivada. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo tomo esta f grande, la primitiva, y la derivo, tengo que obtener la f chica. Entonces, esa es la gracia. Se cumple que la derivada de esa f grande es la f chica. ¿Ves? Esa es la idea del integral, el proceso inverso a la derivación. Entonces, claro, el semestre pasado en cálculo 1, uno tenía una función y les decía derívela y obtenía otra función. Ahora vamos a hacer lo contrario. Voy a dar una función que vamos a hacer, la vamos a integrar y vamos a obtener su primitiva o derivada. ¿Sí? ¿Y cómo chequeo si lo hice bien o no? Comprobándolo, derivo eso y tengo que obtener esa función. ¿Se capta la idea? ¿Sí? ¿O no? Mire, la idea es la siguiente. Mire, vamos a hacerlo aquí en un rinconcito. Mire, ¿cuál era la derivada de x cubo, por ejemplo? Cuadrado. O sea, 3x cuadrado. ¿Ves? Ahí yo derivé. Y ahora el proceso inverso. Si yo integro 3x cuadrado, ¿qué debería de obtener? X cubo. Eso es. En la derivada de x cubo, 3x cuadrado. Si yo integro 3x cuadrado, tengo que tener x cubo. Y efectivamente se cumple eso. ¿Te fijas? Si yo tomo esta función y la derivo, tengo eso. Claro, si yo derivo x cubo, tengo 3x cuadrado. Si yo integro 3x cuadrado, x cubo. Esta es mi función. Esta es la función que ahora yo quiero integrar. Y a esa se le llama primitiva o antiderivada. Esa es mi primitiva. Así es.
sea, no, o sea, este es un ejemplo simplecito, ¿sí? Después ya vamos a ir colocando algo más difícil, pero para que se entienda. ¿Sí? El proceso contrario de la derivación. La derivada de x cubo, 3x cuadrado. Si yo integro el x cuadrado, obtengo el x cubo. ¿Ya? Entonces, 3x cuadrado es la función que yo quiero integrar y mi x cubo es mi función primitiva. Si yo derivo la primitiva, debería de obtener la de x cuadrado. Y efectivamente. Eso es. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Inquietudes? Ya. Pero ahí hay un pequeño detalle. ¿Por qué no entiendo? ¿Ah? ¿Por qué no entiendo? ¿La primitiva? Porque si yo derivo el x cubo, cumple esto. Mire, observen. La integral de f de x es la primitiva. Si yo derivo la primitiva, obtengo la estrechita. Si yo derivo el x cubo, ¿cuánto le da? 3x cuadrado. Ah, entonces esta es la primitiva. ¿Te fijas? El proceso inverso a la derivación. Pero aquí hay un pequeño detalle. Pequeñísimo. Si yo derivo x cubo, debería obtener mi función original. ¿Cierto? Si yo derivo x cubo, ¿cuánto es su derivada? 3x cuadrado. Perfecto. Pero me puede decir, pero si yo derivo x cubo más 5, también da 3x cuadrado. Fíjate, esa es la primitiva. ¿Por qué? Porque si yo derivo x cubo, obtengo el 3x cuadrado. Es la definición, eso que está ahí. ¿Sí? La primitiva es esa. ¿Por qué? Porque si yo derivo eso, es eso. ¿Eh? Pero alguien podría decir, ah, pero profesor, si yo derivo x cubo más 5, ojo, la derivada de x cubo, 3x cuadrado. Y la derivada de 5, y también me da 3x cuadrado. Ah, entonces el x cubo más 5 también es primitiva. Sí. Y alguien podría decir, pero también sucede si hago 3x cubo más o menos 2. Sí, también, porque la derivada de x cubo 3x cuadrado es la derivada de la constante 0. Entonces, fíjese que finalmente lo que uno obtiene, la primitiva es esa función, pero a la primitiva siempre hay que agregarle una constante de integración. ¿Por qué? Porque la derivada de la constante es 0. Y ahí lo que obtienes finalmente no es una curva, sino que obtienes una familia de curvas, que vienen siendo las primitivas, toda la familia, viene siendo la primitiva de la función original. ¿Sí? Entonces, en general, la f grande sería mi x cubo más c. A ese c se le llama constante de integración. ¿Sí? Y esas son las primitivas. Y al final lo que yo obtengo, todo esto, eso es una familia de curvas. ¿Sí? Pero todas esas, las primitivas vienen siendo de esa forma. Viene siendo la función más la constante, que es la constante de integración. Y ahí obtienes toda la familia completa de que son las primitivas de mi función original. ¿Sí? Entonces, finalmente, lo que se tiene que, cada vez que usted tenga que integrar una función, le tiene que agregar la constante de integración. Y esa es la primitiva. ¿Sí? Pues, si yo derivo x cubo más c, la derivada de la suma, la derivada de x cubo, más la derivada de la constante,
La derivada de x cubo, 3x cuadrado. La derivada de la constante es 0. ¿Te fijas? Obtengo la f chica. Entonces, las antiderivadas finalmente son de ese tipo, es una familia de curvas. En la función más, y siempre le tiene que agregar SC, la constante de integración. Siempre se la tiene que agregar. ¿Sí? Y ahí sí cuadra todo lo que tenemos. Esas son las integrales. ¿Te gustó? Sí, bien. Maravilloso. Esa es la integral. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando aprendieron derivadas? ¿Se acuerdan cuando le enseñaron derivadas? ¿Cómo le enseñaron derivadas? Las propiedades. Las propiedades, ¿cierto? Le enseñaron una tabla de derivadas, ¿cierto? La derivada de la potencia, la derivada de la exponencial, la derivada del logaritmo, y después las propiedades de las derivadas. Y entonces después, con la tabla de derivadas más las propiedades de las derivadas, ya después te podías derivar cualquier función. Producto, cociente, regla de la cadena, cualquier función la puedes derivar. ¿Ya? Aquí vamos a hacer lo mismo. Le voy a dar una tabla de integrales más las propiedades de las integrales, y con eso ya podría integrar casi cualquier función que yo le dé. ¿Ya? Pero primero le tengo que dar la tabla de integrales. ¿Sí? Ya. Entonces, empecemos con la tabla de integrales. ¿Se acuerdan cómo era la tabla de derivadas? Por ejemplo, la derivada de una potencia. ¿Cómo derivaba usted de una potencia? N, por X, elevado a menos. ¿Se fija que para derivar le tengo que restar un grado? Y ahora para integrar, ¿qué tendré que hacer? Aumentar un grado. ¿Se acuerdan la derivada exponencial? La misma, justamente. ¿Y ahora cuál será la integral de la exponencial? La misma. ¿Sí? ¿Ves? Y entonces te fijas que es el proceso inverso a las derivadas. Pero obviamente tienen que saber derivar bien para poder integrar. Que vamos a estar siempre haciendo el inverso. ¿Ya? Entonces, tabla de integrales. Entonces, la primera integral, la integral de un dx, o bien algunas veces le colocan dx, ¿sí? No le escriben el 1 total, 1 por dx es dx. ¿Ya? ¿Cuál será la integral de dx? Es x. ¿Por qué? Porque la derivada de x, ¿cuánto es? 1. Por esa razón la integral de 1 es x, porque la derivada de x es 1. Y no se le vaya a olvidar agregar la constante de integración. ¿Sí? Esa es la integral de 1 o un dx. ¿Ya? ¿Bien? Se parecen bastante a las tablas de derivada. ¿Sí? Ya. Para integrar una potencia. Fíjese, si al derivar una potencia yo le bajaba el grado, para integrar se lo sumo. Partido por n más 1. Y no se le olvide la constante de integración. Ya. Pero ahí en esa fórmula hay que tener un poquito de cuidado, porque el n puede ser cualquier exponente, excepto el menos 1. Claro, porque si el n vale menos 1, aquí te queda partido por 0, eso no puede ser. O sea, yo puedo integrar todas las potencias menos la 1 partido por x, o x elevado a menos 1. ¿Y por qué? Porque le queda partido por 0. Ah, ya. Recordemos las derivadas. ¿Cuál era la derivada del logaritmo natural? 1 partido el logaritmo. O sea, el logaritmo. 1 partido por x en este caso. Perfecto. Entonces ahí está la respuesta de qué pasa con el x elevado a menos 1.
¿Cuál es la integral de 1 partido por X? Logaritmo natural. Entonces, por eso esta fórmula usted la puede ocupar para cualquier n, excepto para el x elevado a menos 1, excepto para el 1 partido por x, porque la primitiva de 1 partido por x no es una potencia, es logaritmo. Y no se le olvide la constante de integración. Mira qué bonito. Ahora vamos a escribir la exponencial. Si la derivada de la exponencial es la misma, la integral de la exponencial es la misma. Entonces la integral de la exponencial, la misma. Pero, ojo, no se le olvide la constante de integración, porque le queda una familia de puntos. ¿Ya? Ya, y ahora las exponenciales generales, generalizadas. Exponencial generalizada. La integral de a elevado a x de x. Eso va a ser a elevado a x partido por logaritmo natural de a. Más c. Es una exponencial generalizada. ¿Sí? Ahora la base a puede ser cualquier número positivo. ¿Sí? Positivo. Y ahí con esa vamos a empezar. Después ya la siguiente clase vamos a agregar un par de integrales más, la del logaritmo y la del cotangente. Pero para empezar con eso ya es suficiente. ¿Está claro? Entonces fíjese que aquí ya uno tiene hartas cosas que preguntarle. Por ejemplo, uno podría preguntarle, ¿cuánto es la integral de x a la quinta? Por ejemplo. ¿Qué le estoy pidiendo integral? ¿Una exponencial? No, le estoy pidiendo integral una potencia. ¿Sí? Se desenchufó el caja, parece. Algo. Ahí voy. No, ahí no. Ya, fíjate, ahí están pidiendo calcular una potencia, es ese, ¿cierto? Un x elevado a 5, o sea, el exponente de n vale 5, claro, entonces te queda la primitiva, te queda un x elevado a 6 partido por 6 más 6. Y esa es la primitiva de eso. Si tú derivas eso, por ejemplo, quiero comprobar si esto está bien. Comprobación. Deriva la primitiva y esa derivada debería darme x elevado a 5. ¿Te acuerdas de derivarse? Sí, ya. ¿Cómo derivo eso? En un sexto, como es constante, lo dejo afuera. Derivo el x elevado a 6. La derivada de la constante. Ya. La derivada de x elevado a 6. 6 por x elevado a 5. La derivada de la constante, 0. Simplifiquemos 0. X elevado a 5. Más 0, x elevado a 5. ¿Obtuve lo mismo? Sí. Entonces esto está correcto. ¿Ves? Así se integran las potencias. Aplicando si son potencias, potencia. ¿Ves? ¿Está claro, jóvenes? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Inquietudes? Tienen que
tienen que tener cuidado con la integral de la elevado a x, porque de pronto tienden a confundirla con la derivada. ¿Se acuerdan cuánto era la derivada de a elevado a x? No, ¿verdad? Ojo, la integral de a elevado a x para que vos lo venimos natural de a. ¿Se acuerdan cuánto era la derivada? Era por logaritmo de a. ¿Sí? Entonces, cuidado con eso. Entonces, porque, miren, por ejemplo, vamos para acá. La integral de 3 elevado a x de x. Fíjense, ¿eso es una potencia? No. Porque fíjate que la base es variable y el exponente es un número. En cambio aquí la base es fija y el exponente está la variable. Entonces, en este caso, por lo tanto, esta es la que tengo que aplicar ahí. Según lo que sale la fórmula, la integral de 3 elevado a x es 3 elevado a x partido por el logaritmo natural de 3, más la constante de integración. Ahí quedó ahí se... Gracias. ¿Ves? Esa es la integral. ¿Ya? Esa es la primitiva. Y si quiere comprobar si lo hizo bien, deriva esto y debería obtener el 3 elevado a x. ¿Ya? Entonces, hagamos la comprobación. Comprobación. Si yo derivo esto, entonces, ojo, se tiene que acordar de derivar esto. La derivada de esto, el logaritmo natural de 3 es una constante, por lo tanto sale. Me queda la derivada de 3 elevado a x más la derivada de la constante. Pero esta derivada de la constante es 0. Ahora, ¿cuánto es la derivada de 3 elevado a x? ¿Cuál era la derivada de 3 elevado a x? ¿No? ¿3x? ¿Sí? No, X. Pero aquí por lo menos Por logaritmo natural. Esa es la derivada. ¿Bien? Bien. Ojo, estamos integrando, pero la integral es el proceso inverso a la derivada, entonces se tiene que acordar muy bien de derivar, ¿sí? Para poder que le resulten las integrales, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, claro, efectivamente la derivada de 3 elevado a x era 3 elevado a x por logaritmo natural de 3. La derivada de la constante es 0. Y si usted se fija acá, los logaritmos naturales de 3 se simplifican y le queda 3 elevado a x, que es la función original. Entonces, efectivamente, esa es la integral. ¿Sí? Está correcta esa integral. Es. ¿Ya? ¿Está clara la idea? Entonces vamos a trabajar con esa tabla de derivadas, de integrales, perdón. Con esas 5 integrales vamos a comenzar, ¿ya? Y ahora les voy a escribir las propiedades de la integral. ¿Sí? Las propiedades de la integral. ¿Se acuerdan cuántas propiedades tenían las derivadas? ¿Cuántas propiedades habían en la derivada? ¿Las propiedades de las derivadas? ¿Cuántas teníamos? La derivada de la constante, o sea, la derivada de un producto, la derivada de la suma, de la resta, con la ponderación, la del producto, la del cociente, la compuesta, ¿cierto? Habían como 6 fórmulas para derivar. Ya, ¿cuántas propiedades tendrá la integral? Uno podrá decir, también tiene como 5 o 6. No, tiene 2 solamente.
propiedades de la integral indefinida. Dos solamente, sí, tiene dos propiedades de integral indefinida. Dos solamente. Funciones y alfa en los reales y una constante. Se cumple lo siguiente. La primera propiedad es la de la constante. Esta es la misma de la propiedad de la derivada. La constante sale y deriva la función. Acá lo mismo. La constante sale e integra la función. ¿Ves? La constante alfa sale. Y la otra propiedad es de la suma. Y esa también la tienen las derivadas. La derivada de la suma y la suma de las derivadas. Acá la integral de la suma es la suma de las integrales. Listo. Bueno, también funciona con rectas, ¿sí? Que rectas también. Listo. Y no tiene más propiedades. No hay más propiedades de la integral indefinida. Entonces uno dirá, ah, qué bueno, tiene pocas propiedades. No, al contrario, eso es malo. ¿Por qué es malo que tenga tan pocas propiedades? Porque, ¿qué pasaba cuando, por ejemplo, quería derivar un producto? ¿Hay propiedades de la derivada? Sí. Pero si aquí yo quiero integrar un producto, ¿cómo lo voy a hacer? No lo puedo separar, no hay ninguna propiedad de la integral del producto. Y lo mismo pasa con el cociente. Si yo quiero derivar un cociente, lo puedo hacer porque hay una fórmula para la derivada del cociente. Perfecto, lo puedo aplicar. Pero ¿qué pasa ahora con las integrales? ¿Hay una fórmula para eso? No. Y lo mismo pasa para la composición de funciones. ¿Cierto? Yo podía derivar esa compuesta de funciones. Sí, regla de la cadena. La derivada primera, puedo la derivada la segunda, ¿cierto? Perfecto. Pero ¿qué pasa ahora con las integrales? ¿Poder integrar compuestas? No hay fórmulas para eso. Va a depender de F, G. Lo mismo acá. Va a depender de F, G. Lo mismo que va a depender de F. Entonces, ojo, si hay compuestas, si hay productos, si hay cocientes, no trate de aplicarle propiedades. No hay propiedades para el producto, cociente o compuesta de integral. Solamente hay dos. La suma, la resta la separo y el escalar, si está multiplicando, puede salir la constante. No hay más. No hay más propiedades. Y eso hace que las integrales por eso sean más complicadas que las derivadas. Porque voy a tener productos acá que de pronto no lo voy a poder resolver. O voy a tener cocientes. Los cocientes, dependiendo de, lo voy a poder hacer. Pero para ello voy a tener que empezar a separarlo. ¿Y cómo separar las fracciones? Con fracciones parciales. Para separar. ¿Se acuerdan de eso, cierto? ¿Qué eran las fracciones parciales? Bueno, se van a tener que acordar porque sí o sí vamos a tener que aplicarlos para poder separar cuando tengamos fracciones. Sí o sí vamos a tener que aplicar fracciones parciales para poder separarle y poder integrar. ¿Sí? Que ahí van a tener que repasar todo lo que es fracciones parciales. ¿Ya? Entonces, estas son las dos únicas propiedades de la integral indefinida. ¿Sí? La suma se separa o la resta se separa y el escalar, cuando está la función multiplicada por un escalar, ese escalar sale. Esas son las únicas propiedades. No hay más. Si aquí hay un producto, función, un cociente, una compuesta, no lo puedo separar. ¿Sí? Dependiendo de cómo sean las funciones, tiene que ir aplicando métodos de integración, que es lo que ya vamos a empezar a ver más adelante. ¿Está claro, jóvenes? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Inquietudes? Entonces, como tarea ya para la próxima clase, se tienen que aprender de memoria estas propiedades.
y aprender de memoria la tabla de integrales. Las 5 integrales que le coloqué se las tiene que aprender de memoria. Así como se aprendió de memoria las propiedades de la derivada y la tabla de derivadas. ¿Sí? Las tiene que aprender de memoria. Para que ya la próxima clase empezar a hacer ejercicio. Mezclando eso. ¿Ya? Así que aprende así. ¿Dudas, jóvenes? ¿Consultas? ¿Todo bien? Ya, ¿todo bien entonces?